Alien nos presentó un universo completamente tenebroso. Well, I must say, when I read the script, I thought, well, this certainly wasn't what I had in mind. And there were often things that really did frighten me. Y crearlo no fue nada fácil. The special effects were so good. Everything really worked and was convincing. No solo por lo complejo de hacerlo realidad, sino porque el detrás de cámara era caos puro. We never had a concrete draft of a script. The big problem is that he had to be essentially his own producer. He would have to get on the phone like at midnight and talk to the brass at Fox, and they'd be saying, don't shoot the next day. Fox is the #1 studio in the country because they're all such a bunch of morons. En este video vas a conocer toda la evolución de la saga de Alien. Pero antes de arrancar, quiero contarles, y ustedes sabrán, que la saga de Alien tiene muchísimas películas. Así que en este video solo vamos a contar la de las primeras 4, las que tienen a Sigourney Weaver como protagonista. Pero después tiene su crossover con Depredador, tiene películas que no salieron y tiene la etapa en la que Disney compró la franquicia. Así que si quieren esa segunda parte, dejen su me gusta. Si llegamos a un número de más o menos 3000 me gusta, sacamos sí o sí esta segunda parte. Quedan ustedes. Ahora sí, arrancamos. En 1974 fue el estreno de la película Dark Star. Este era un film que parodiaba y se reía de 2001, Una odisea en el espacio de Kubrick. La película fue dirigida nada más y nada menos que por el gran John Carpenter, a quien conocimos en profundidad en el video de Halloween. Dark Star era bastante bizarra. Imagínense que había una pelota de playa que hacía de extraterrestre. John coescribió este film junto a Dan O'Bannon. Esta película hizo que Dan tuviera grandes deseos de poder escribir algo de ciencia ficción, pero un tanto más serio. Fue por eso que se lanzó a escribir una historia sobre unos viajeros espaciales que tenían un problema en un planeta desconocido. Cuando el guión había avanzado varias páginas, pero estaba lejos de ser terminado, Dan fue llamado por el director Alejandro Jodorowsky para que se sumara a su grupo de guionistas, en lo que sería su próximo proyecto, la adaptación de la novela clásica de ciencia ficción Dune, de Frank Herbert. Fue por esto que Dan dejó a un lado su guión y viajó a Europa a involucrarse en el nuevo proyecto. Lamentablemente esa versión de Dune sería cancelada y Dan se quedaría sin trabajo ni dinero, así que la única solución que Dan encontraba para poder salir adelante era la de vender un guión. Fue por eso que retomó el que había dejado. Oft told story of that was Dan, of course, working on the Jodorowsky Dune in Paris for a year or two, and it all collapsed, and he went home with no money and whatever it is, and slept on Ron Shuset's couch. And I was in desperation. The only thing I could think to do, I had to sell a script. La crisis era tan fuerte que se fue a vivir con su amigo Ron Shusett y juntos iban avanzando la historia. Un día, a Dan se le ocurrió de que sea un alienígena quien los ataque, pero no encontraba la manera correcta de contar cómo esa criatura se subiría a la nave. Ahí, a su amigo Ron se le ocurrió de que el alienígena podría implantar una cría en el interior de un pasajero y que después nazca brutalmente desde adentro del cuerpo de este. And so I wake up in the middle of the night and I said, Dan, I have an idea. And he said, what? And I said, the monster screws one of the people. He says, what? What are you talking about? I said, he jumps in his face, plants a tube down him, inserts his seed in him, and later it comes bursting out of his stomach. And Dan goes, oh. Cuando surgió esa idea, los dos se dieron cuenta que con esa escena este era un proyecto que iba a ser comprado sí o sí. Con la mayoría de la trama ya desarrollada, Shusett y O'Bannon llevaron su guión a varios estudios, promocionándola como Tiburón
en el espacio. Estuvieron a punto de cerrar un contrato para hacer este guión como una película de bajo presupuesto con el estudio de Roger Corman, pero un amigo les ofreció la posibilidad de conseguir un acuerdo mejor. Así fue como el guión llegó a manos de Gordon Carroll, David Giller y Walter Hill, quienes habían fundado la productora Brandywine, que estaba asociada con Fox. Se firmó el acuerdo, pero al tiempo Hill y Giller quisieron modificar considerablemente el guión, ya que lo consideraban como una historia muy mala que solo contenía una gran escena. I remember walking into Gordon Carroll's office and seeing a script on the desk and lifting up the page, and it said Alien by Walter Hill. Gordon walks in. I said, Gordon, what's this? Gordon looked very embarrassed. He said, oh, you're not supposed to see that. Esto llevó a una tensión bastante grande entre los creadores y los nuevos encargados de adaptar la historia. El guión se reescribió una gran cantidad de veces, lo que llevó a que Fox decidiera archivar el proyecto. No estaba de acuerdo ni con la historia ni con la guerra de egos, pero todo cambió cuando en 1977 se dio el gran estreno de Star Wars. La ciencia ficción era la sensación del momento. Todos querían más historias de este tipo. Fue por eso que Alan Ladd Jr., el presidente de Fox, buscó ideas para explotar el género y volvió a encontrar el archivado guión de Alien. El proyecto tenía luz verde con un humilde presupuesto de $4 millones. Todo el equipo comenzó a trabajar en encontrar quién sería el director de la cinta. Como toda buena guerra de egos, Dan quería dirigir y Walter Hill también, pero no era una película fácil, así que era mejor buscar a otra persona de afuera. Pero como era difícil, cada propuesta era rechazada. And everybody said no, because they said, we had no credibility, and they thought it was a stupid monster movie, a dumb thing with something coming out of your chest like a Japanese horror movie, and none of them had the vision. None of the A-level directors we went to had the vision to see it. Vieron Los Duelistas en Cannes y quedaron intrigados por la propuesta. Detrás del proyecto estaba prácticamente una sola persona que asumía los roles de director, productor e inversor. Este era Ridley Scott. Le hicieron la oferta y en 25 horas ya estaba en Hollywood. El guión le gustó, pero se enfocó de inmediato en crear el storyboard, entendiendo que era crucial visualizar cómo se vería la película. Trabajó en ello durante 3 semanas y media y a partir de sus dibujos el presupuesto se duplicó de 4 a 8 millones de dólares. Su visión fue clave para lograr que todo pareciera auténtico, evitando la sensación de estar en un decorado de set que no transmitiera la impresión de una nave espacial real. I was fully influenced at that moment, mostly by 2001 actually. Oh, and Star Wars, I thought Star Wars was... But that was the fairy story, see, Star Wars is the fairy story. I was going to do the Texas Chainsaw Massacre of science fiction. Toda la historia iba a contar con tan solo 7 personajes, por lo que el director pidió que se encontrara al intérprete perfecto. Sin embargo, durante la preproducción fueron surgiendo varios cambios. Los 7 tripulantes de la nave eran hombres, así que decidieron cambiar un poco esto y romper los parámetros. Incluso se buscó ir más allá y se cambió a Ripley, el personaje protagonista. Ahora iba a ser una mujer. No buscaban una estrella clásica, querían un nombre no tan reconocido. Es ahí que surge Sigourney Weaver, quien se estaba destacando por su trabajo en el teatro. Ella fue la última en ser elegida. El resto del cast estaba formado por Tom Skerritt, John Hurt, Veronica Cartwright, Harry Dean Stanton y el gran Ian Holm. Ridley Scott no se había preocupado mucho por elegir a sus actores, confiaba en su equipo para esta tarea. A Ridley lo que más le preocupaba era el famoso octavo pasajero. ¿Cómo harían de ese alienígena un personaje más y que se vea real? Dan O'Bannon, mientras estaba involucrado en la preproducción de Dune, conoció al artista Hans Rudi Giger, el cual tuvo una más que particular presentación. Giger brings out this little tinfoil. He said, would you like some opium? I said, why do you take that? He said, I am afraid of my visions. Dan pudo ver en esa oportunidad la cantidad de pinturas que había creado y tenía diseños bastante particulares, vamos a decirle. Es por eso que meses después Dan sugirió el nombre de Giger para que se encargara de diseñar este alien. Ridley
buscaba algo distinto, por fuera de cualquier estereotipo que exista a la hora de hablar de un monstruo en el cine. Giger hizo unos bocetos de cómo se imaginaba a esta alienígena, y en el primer segundo que Ridley vio ese trabajo, supo que el mayor problema de la película había sido resuelto. En esos bocetos había nacido el xenomorfo. Fox no quería estos diseños porque consideraba que eran muy perturbadores. Creían que los grandes detalles sexuales de las ilustraciones iban a ser rechazados por la audiencia, pero la firmeza del director y los productores ganaron la batalla. Just to get this right is going to be incredibly difficult. This is beautiful, not just threatening, and also has very sexual connotations. So. Giger fue contratado para diseñar a la criatura principal y todo lo que rodeaba a ella. Cuando viajó para sumarse al equipo, el artista era tan perturbador que hasta incomodaba a los otros ilustradores. Incluso se comenzaban a correr rumores acerca de él, y que en teoría Giger ocultaba en su casa el esqueleto de su prometida que se había suicidado. El diseño de Alien había quedado conformado desde sus primeros bocetos. Para Ridley era perfecto y no quería modificarlo mucho más. Obviamente, para hacerlo realidad tenía que disfrazar a una persona. Era imposible por la tecnología de la época hacerlo de otra manera. El traje de Alien era una mezcla de todo. La cabeza tenía 900 partes que se podían ir dividiendo y se habían construido con partes de autos y hasta vértebras de serpiente. Carlo Rambaldi fue el encargado de realizar la criatura principal. Este ya tenía una experiencia en el género por su trabajo en Close Encounters. Tuvieron que trabajar arduamente para perfeccionar la criatura. Aunque respetaron los bocetos originales, el director prefería una versión menos detallada. El mayor desafío para Carlo fue diseñar el complejo sistema de la boca. Un cable abría la boca principal, otro extendía la lengua y un tercero accionaba la pequeña boca en la punta de la lengua. Desde el principio fue difícil dar con el actor que interpretaba al alien. En un momento Ridley Scott consideró utilizar artistas de circo para darle al personaje una forma de caminar inusual, pero la idea se descartó porque no funcionaba. Finalmente decidieron buscar a un actor normal, pero debía ser extremadamente delgado, ya que le colocarían capas de látex muy finas que no debían romperse con el movimiento. Hasta que un día encontraron a un hombre llamado Bolaji en un bar. Medía más de 2 metros y era muy delgado. Era perfecto para lo que buscaban, pero no era actor. Así que lo enviaron a clases de tai chi y mimo para que aprendiera a moverse con lentitud, manipular y envolver su cuerpo. Hicieron muchísimas pruebas de cámara para ver cómo se vería el alien, y en algunas no funcionaba tanto, pero esto no le interesaba a Ridley. Él sabía que se iba a ver poco y nada, porque en la sutileza de sus apariciones iba a estar el verdadero terror. Because this is always stronger than anything else. So if you think you've seen something, it's always going to be probably more horrific and horrifying. Pero siguiendo con el resto de los diseños de las criaturas, tuvieron muchísimo cuidado con los huevos, ya que al principio no se veían lo suficientemente reales, y este prácticamente era el primer encuentro con una criatura viva de otro planeta. Decidieron hacerlos transparentes, creando la ilusión de que algo vivo se movía en su interior. Lo curioso es que fue el propio Ridley Scott quien movía sus manos dentro de los huevos para simular una criatura. Para darle un aspecto más visceral, utilizaron un estómago de vaca real para mostrar las vísceras dentro del huevo. Luego estaba el ya famoso facehugger. Este pasó por varios diseños. Inicialmente era mucho más grande, pero se fue reduciendo hasta adquirir su característica forma con dedos largos que se aferran a la cara y con rasgos sexuales que lo hacían aún más perturbador. Para la escena en la que es estudiado, el interior del facehugger fue creado con restos de una pescadería. Pero mi criatura favorita es el rompepechos. Este comenzó como un diseño que se asemejaba a una gallina sin plumas, pero el director no le convencía. Después de varias modificaciones, se decidió conservar solo la cabeza y la cola de la criatura, que es el estilo que finalmente se vio en la película.
Esta criatura llevó a una de las escenas más icónicas del cine. Para aumentar el impacto de la escena, los actores no fueron informados de lo violento que sería el momento. No se les permitió ensayar, ya que se requería capturar sus reacciones auténticas al ver aparecer al alien acompañado de una gran cantidad de sangre. Los mismos actores han confirmado que sus reacciones en esa escena fueron completamente reales. Esta se filmó en dos partes. Primero, el actor llevaba un pequeño tubo oculto en su ropa para generar la primera salpicadura de sangre, y luego se le colocó un pecho falso del que emergería la criatura. The little thing did its little, and gosh, it looked alive, and then we were all in shock. Durante 6 meses, 120 personas estuvieron creando los dos mundos tan distintos que vemos en la película. Por un lado, la nave espacial Nostromo, y por otro, el planeta desconocido. Ridley dio la indicación de que los sets sean creados por equipos distintos para así generar estilos distintos. El interior de la nave en Alien se asemejaba al de un submarino o un barco, con una tecnología algo rudimentaria y un aspecto desgastado y sucio. Curiosamente, el mismo diseñador que había trabajado en el Halcón Milenario en Star Wars fue el encargado de crear esta nave. Volvió a emplear su técnica de reutilizar chatarras de autos para construir parte de la estructura, lo que le dio ese aspecto industrial y realista. Por otro lado, el planeta y el interior de la nave alienígena fue diseñado por Giger. Este buscaba aumentar sutilmente la mitología de los aliens. La particularidad es que todo este decorado fue creado con huesos de verdad, por lo que en el rodaje había bastante mal olor. Todo este planeta era una de las cosas que más enojaba a Fox, ya que era demasiado costoso. Sobre todo el set donde se veía el famoso jinete espacial, que detrás tenía una pared gigante. Solo ese decorado había costado $500,000 y a Fox le molestaba que se utilizara en tan solo unas pocas escenas. Desde 2001 de Kubrick que no se había hecho decorados tan impresionantes y costosos, pero para Ridley era clave que este momento sea lo más creíble posible. Por eso quería una fuerte inversión y sobre todas las cosas que sea bien impactante. Por eso que cuando los actores filmaban, el escenario parecía un tanto chico y perdía impacto. Es por eso que para los planos más abiertos eran los hijos del director quienes se ponían los trajes para así dar la sensación de que todo era más grande. Esos trajes tenían la particularidad de que no fueron probados en la previa y no tenían una salida de aire, así que los actores después de un largo rato comenzaban a respirar su propio dióxido de carbono y estaban al punto del desmayo. Una vez finalizado el rodaje, el trabajo de edición y postproducción de Alien tardó aproximadamente 20 semanas en completarse y concluyó a fines de enero de 1979, un poco al límite con las fechas, ya que la película se terminó estrenando en mayo de ese año. Are you worried at all, Mr. Scott, that the word of mouth, just a little bit I've heard so far, indicates to me that reviewers are going to take a very cautious approach to this film. They feel a responsibility to their viewers, their readers, to warn people about this film, because would you agree that the film is not for everyone? Are you concerned, though, that the film will not have the mass appeal that, say, Star Wars or Close Encounters? Sunday, the Ridgely Theater in Fort Worth had the biggest day in its entire history. It sold more than The Godfather, Close Encounters of the Third Kind, Superman, and Love Story. Do you know, I've been asked the question several times this morning, really almost contrary to that. In many instances, they believe that a lot of children are going to be disappointed because they can't go and see it. Did you know that this was an R-rated movie when you brought him? Yes, we did. Are you glad you saw it? Yeah. My children have seen it. Alien
fue sensación desde su estreno y terminó con una recaudación de más de 187 millones de dólares. El film tuvo un presupuesto final un poco mayor de lo que quería el estudio, fueron 11 millones de dólares, y aunque ustedes no lo crean, Fox calificó a la película como un fracaso. El estudio había dicho que con Alien habían perdido un par de millones de dólares. Esto le hizo ruido a Brandywine, la productora detrás del film, así que demandó a Fox. Con todo este caos, se supo que Fox había declarado el fracaso para evitar declarar todas las ganancias y evadir lo que le correspondía a Brandywine. Toda esta polémica duró varios años y se solucionó recién en 1983, cuando el estudio aceptó realizar una secuela. Aliens. This time, it's war. El final de Ripley, sobreviviendo en la intemperie del espacio, les había dejado servido en bandeja la posibilidad de continuar con esta historia. Más allá de las polémicas legales, Alan Ladd Jr. siempre había querido hacer una secuela de este film, pero por sus problemas defendiendo a George Lucas, tuvo que abandonar la presidencia de Fox, y los nuevos a cargo no estaban del todo de acuerdo con esta idea de explotar el producto. Es por eso que cuando las disputas legales se terminaron, el nuevo presidente accedió a hacer esta nueva entrega. Una de las primeras decisiones que tomaron fue no volver a contar con los realizadores de la película anterior y sobre todo con Ridley Scott, a quien algunos consideraron un tanto agotador para trabajar. Es por eso que debían buscar a una nueva persona para que liderara el proyecto. Entre las distintas posibilidades surgió el nombre de un realizador que no paraba de destacarse por su talento a la hora de involucrarse en historias de ciencia ficción, James Cameron. Este estaba justo con problemas de rodaje en Terminator, ya que a Arnold Schwarzenegger le habían prohibido filmar hasta terminar con la secuela de Conan. James tenía un espacio vacío, no como para dirigir un film, pero sí para escribir uno. Es por eso que Fox le ofreció la posibilidad de ser el guionista de la secuela de Alien. James presentó un guión prácticamente terminado, solo le faltaba desarrollar el tercer acto. A Fox le pareció tan increíble lo que había escrito que había decidido esperar a que James termine con Terminator, y si la película también lo sorprendía, le iban a ofrecer el puesto de director. Y como ya lo vimos en ese video, Terminator fue un suceso impresionante, así que James se había ganado con comodidad el puesto de guionista y director de esta secuela. Aliens seemed to really bring it all together in terms of design, and that's what attracted me to the project, the opportunity to create another world, basically. James había decidido armar el equipo perfecto para esta película. Es por eso que llevó consigo a Gail Ann Hurd, quien era su reciente esposa y había sido productora en Terminator. La dupla estaba en búsqueda de un nuevo éxito. Lo primero que habían decidido era respetar el legado que había dejado la película anterior, pero querían diferenciarse. James no deseaba hacer un remake, es por eso que prefirió dejar el terror atrás y convertir a la película en una historia de guerra. Fans of the first film are so powerful in their, I mean, they're so entrenched in the vision that Ridley created for that film, that to do a clone of it or to take one sort of small baby step away from it would not do. James aprovechó diferentes conceptos ya establecidos, pero él quería explotar mucho más la historia acerca de la civilización en el futuro, ver un poco más de las colonias y de militares viajando a defender a su gente. Quería lograr un escenario un poquito más desarrollado de aquello similar mostrado en Terminator en el momento de las escenas posapocalípticas. Sus ideas eran completamente nuevas, pero impactantes. Cuando llamaron a Sigourney Weaver y le comentaron cómo sería el cambio entre película y película, la actriz no estaba del todo confiada, ya que no conocía a James. Es por eso que se reunió con el director, lo escuchó atentamente y luego de esa charla aceptó encantada. El problema apareció cuando Sigourney comenzó a negociar con Fox, ya que el estudio no quería pagar la importante cifra que la actriz pedía. Es por eso que Fox le pidió a James que escribiera una versión del guión sin el personaje de Ripley, algo que James rechazó, ya que había que cambiar por completo todo. Finalmente Fox terminó aceptando el número de Sigourney y la actriz iba a ser parte del proyecto. El rodaje se iba a realizar en Reino Unido, así que la directiva era
era la de buscar actores en ese lugar que pudieran imitar el acento estadounidense, y esto costó bastante. Un par de actores fueron elegidos de ese casting, pero otros tuvieron que ser llevados desde América. Uno de ellos fue Lance Henriksen, quien era un viejo amigo de James Cameron. La relación entre estos era tan importante que casi protagoniza Terminator, y acá interpretaría a Bishop, un androide. Otro de ellos fue James Remar, que había sido contratado para dar vida a Dwayne Hicks. Sin embargo, este iba a durar bastante poco, ya que a los días de comenzar el rodaje fue despedido. Inicialmente se argumentó que era por diferencias creativas, pero al tiempo se supo que Remar había sido detenido por posesión de drogas y eso había derivado en su despido. Es por eso que tuvieron que buscar con urgencia un reemplazante y fueron por un rostro conocido, Michael Biehn. Este actor también ya había participado en Terminator. You know, these are the roles that I used to dream about when I was a kid, you know. Tough fighters, you know, who have all this courage and you know, it's great. Una de las decisiones que tomó James para diferenciarse de la película anterior fue no contar con los trabajos de Giger. Por supuesto que se respetaría el estilo, pero no estaría involucrado. James era un gran ilustrador, así que él mismo iba a tomar las decisiones acerca de las criaturas. Y para hacerlas realidad iba a traer a Stan Winston, el artista que lo había ayudado a crear el Terminator. Una de las primeras decisiones iba a ser simplificar a los xenomorfos, sobre todo los trajes. Para esta película quería poner en pantalla la mayor cantidad de estas criaturas para que la guerra que buscaba crear sea verídica, pero que estos alienígenas tuvieran mucho más carácter e hicieran muchas más cosas en pantalla. Es por eso que era inviable tener el mismo traje de la primera película. Para este film, la cabeza era una simple máscara sin tanto detalle, algo que todos le criticaban, pero James estaba seguro que con una correcta iluminación esto iba a funcionar bien. Una de las grandes modificaciones fue eliminar la cúpula que estaba en la cabeza, ya que él sentía que sería una molestia y se rompería con facilidad. El resto del traje era prácticamente spandex, ropa para bailar con accesorios arriba. Era tanto el despliegue que iban a tener las criaturas que se contrató a artistas corporales y bailarines para que le dieran vida a los xenomorfos. You don't create fear with gore, you create disgust. It's a whole different emotion. And I think that certainly for me, the emphasis on the second picture was less on horror and more on terror. We wanted people to experience the fear and the suspense. James había decidido hacer una película mucho menos sangrienta, una decisión bastante polémica, pero él seguía confiado con su camino de diferenciarse de la primera. Por más que quisiera diferenciarse, la escena del rompepechos era algo que tenía que estar sí o sí, y él lo sabía, pero quiso modificarlo un poco. El rompepecho que vemos en la primera estaba en un estado muy larva para James Cameron, y él quería que ahora ya naciera en un estado mucho más desarrollado. Es por eso que lo vemos salir del pecho con sus brazos ya formados. Para esta criatura utilizaron una marioneta articulada que tenía la posibilidad de generar impactantes movimientos que quedaban muy orgánicos frente a cámara. Y como curiosidad para esa escena, hicieron un muñeco de la actriz que alojaba el rompepechos, ya que para el momento del lanzallamas, tanto su muñeco como el títere del alien fueron realmente quemados. También fueron considerablemente mejorados los facehuggers. Ahora eran animatronics con la capacidad de ser manejados hasta por 6 personas y se podían mover cada uno de sus largos dedos y así abrazar la cara de los actores. Había versiones un poco más elásticas que se utilizaban solo para las escenas en las que las criaturas saltaban. Pero sin ningún tipo de dudas, la gran criatura de esta película fue la reina alien. Esta fue una idea que salió de la mente de James, incluso él mismo había diseñado la ilustración de esta criatura y el desafío fue increíble. Tuvieron que crear una marioneta de un tamaño que jamás se había realizado. Estuvieron semanas desarrollando e ideando cómo la criatura tomaría vida frente a cámara. El trabajo final constaba de 2 personas en su interior para mover las patas más pequeñas. La criatura iba a estar apoyada sobre el brazo de una grúa y tenía una impresionante tecnología en su interior que permitía hidráulicamente mover su cabeza, sus piernas y hasta las reacciones de su rostro. Su presencia es destacada hasta hoy en día por los fanáticos de la saga. James logró jugar muy bien con la criatura y la iluminación de
sus escenas, haciendo que cada aparición sea un momento impresionante, y nos dejó una gran escena, por lo menos de mis favoritas, en la que la reina alien destroza a Bishop. Para el momento en el que lo atraviesa, tan solo pusieron látex mojado en el interior del actor y con un hilo lo sacaron rápidamente, dando la sensación de ser atravesado por la criatura. Lo gracioso es que esto fue filmado varias veces y él siempre tenía que estar vomitando una mezcla de yogur con leche que lo terminó intoxicando por no estar bien refrigerado. Pero James también quería incorporar mucho más de efectos visuales. Es por eso que llamaron a Robert y Dennis Skotak, amigos del director. Estos no solo jugarían con efectos digitales que todavía estaban un poco verdes, sino que también traerían las ya famosas miniaturas que tan bien se utilizaron en Terminator. Con esto logró confeccionar la colonia y diferentes escenarios. Algo muy bizarro fue que para crear promociones del film querían utilizar la nave alienígena que vemos en la primera película y descubrieron que estaba tirada, abandonada y en mal estado. Así que el departamento de efectos visuales tuvo que acondicionarla para utilizarla en esas promociones. Pero aunque todo suene perfecto y con ideas completamente innovadoras que estaban creando un éxito, el rodaje no fue tan sencillo y estaba completamente lleno de tensión. What closed set? I don't see a closed set. You can't come in here. Back. There's a closed set. Cameron era conocido por su perfeccionismo y por tener una visión muy clara de lo que quería lograr, lo que a menudo resultaba en largas jornadas de trabajo y múltiples repeticiones de las escenas hasta obtener el resultado deseado. Esta insistencia en la excelencia, aunque efectiva en pantalla, generó fricciones con el equipo de producción británico que no estaba acostumbrado a su estilo de dirección tan demandante. Durante el rodaje, James despidió a su director de fotografía 2 veces, ya que consideraba que si no respetaban sus indicaciones, no podían trabajar con él. También llegó a despedir a su asistente de dirección, lo que generó una rebelión por parte de los actores y el equipo para que lo volvieran a contratar, y lo lograron. Incluso el sindicato inglés había establecido que una vez al día tenía que existir un descanso para tomar el té. Tan solo eran 15 minutos y era algo que detestaba Cameron porque sentía que esto cortaba la seriedad de su rodaje. Todo esto generaba que constantemente haya reuniones acerca de la explotación laboral que implicaba esta película. James Cameron quería trabajar la mayor cantidad de horas posibles. En él no existía el agotamiento. Tenía niveles de adrenalina tan grandes que no deseaba parar ni un solo minuto. The British crew, they were big Ridley fans, and I think it was very tough for Jim because I don't think they'd seen Terminator, and so I think that it took them a while to realize how brilliant he was, and he's Canadian, you know. I mean, Jim is a very, very passionate, hard-driving type of a guy, and he is, even at that time, could be, you know, insensitive to people's needs if it got in the way of making the movie that he wanted to make. Las últimas semanas de rodaje fueron las más intensas para Sigourney, ya que prácticamente todas las escenas la requerían a ella y a la pequeña actriz Carrie Ann. Juntas desarrollaron una gran relación y Sigourney fue como una madre para la niña. Well, the first day I went on the set, I was kind of nervous, and then Sigourney told me not to be nervous because you have to just pretend as if you aren't nervous in that. Incorporar a una persona tan joven en una historia tan intensa no fue nada sencillo. Tuvieron que charlar mucho con sus padres porque las escenas eran muy aterradoras. Carrie tenía que estar frente a frente con una criatura inmensa horas y horas de rodaje. Así que tuvieron muchísimo cuidado de que la experiencia no la traume de alguna manera. El final del rodaje se realizó en una verdadera planta eléctrica abandonada, la cual al momento de ser encontrada estaba cubierta de amianto, y tuvieron que gastar muchísimo dinero para limpiarla, ya que si no el ambiente era tóxico. Tenían que hacer pruebas todos los días de la calidad del aire para ver que siguiera siendo seguro. Para Sigourney era muy agotador, ya que las escenas requerían un gran despliegue físico de su parte. Por momentos tenía que cargar un arma que era pesadísima, y la joven actriz, para muy pequeñas escenas, pudieron utilizar un muñeco con la forma de Carrie, el cual se hizo a imagen y semejanza de la actriz. Pero para la niña lo más traumático de todo el rodaje fue tener que construir el molde de su cara. James se ocupó
de cada detalle de la película, incluida la promoción. Quería que se destacara en todo momento que este film sería mucho más grande que el anterior, y se le ocurrió la frase "esta vez es la guerra", que Fox aceptó utilizar. I don't see any way this will not be a blockbuster hit. I mean, the word of mouth around here, I'm sure you're aware of it, just fantastic. Oh, good. So that brings up Alien 3. Oh, well, I think that's, it took someone as talented and crazy as Jim Cameron, I think, to come up with a story that was as good as the first one. And I would be surprised if it could happen again. Are you saying Sigourney would not do another one? Well, again, I think they would have to twist my arm the next time. But of course, I didn't think I'd do this one either, so we'll see what happens. Aliens se estrenó en julio de 1986 y la película, que tuvo un presupuesto de 18 millones, lograría un impresionante número de 180 en todo el mundo. La crítica y los fanáticos respondieron de forma positiva a la secuela. Todos estaban de acuerdo que Aliens era un digno sucesor de Alien, pero para algunos, inclusive quien les habla, la secuela no podría replicar la novedad y el impacto de la primera, pero compensó eso con impresionantes efectos visuales. Alien 3. Los números habían dejado más que conforme a Fox, así que quería seguir explotando el producto. Ese final donde Ripley, Newt, Bishop y Hicks se mantienen con vida le daba una nueva posibilidad muy clara de poder continuar con la historia. Brandywine no estaba del todo de acuerdo con esta idea de no parar de sacar secuelas, pero terminó aceptando igual. Comenzaron a armar al nuevo equipo, ya que los involucrados anteriormente no estaban interesados en volver a ser parte de este proyecto. Todo este proceso fue extremadamente caótico. Pasaron una gran cantidad de guionistas y posibles directores, pero todos terminaban abandonando al no poder coincidir con las ideas del estudio. Había historias que continuaban la saga sin Ripley, otras con Hicks como protagonista, otra con personajes nuevos, todas versiones distintas. Fox no podía encontrar una idea que realmente estuviera a la altura de lo que estaba haciendo la saga. Es por eso que llamaron a Vincent Ward para que sea el director del film. Este aceptó, pero pidió que se descartaran todas las ideas anteriores, ya que él mismo quería escribir el nuevo guión. Vincent desarrolló una historia que involucraba el aterrizaje forzoso de la cápsula de escape de Ripley en un satélite parecido a un monasterio. Todo ese lugar estaba hecho de madera e iba a involucrar todo un estilo gótico para la película. Tenía la particularidad de que Ripley se iba a mantener en coma la mitad de la película y que el resto de los personajes iban a morir, ya que consideraba que estos no sumaban mucho a la historia. Fox le dio luz verde al proyecto, le puso una fecha de estreno para 1993 e increíblemente comenzó a pedirle que hiciera modificaciones de toda su historia. El estudio decía que no tenía sentido que exista una estructura de madera en el espacio, así que le pidió ambientar todo en una prisión. Además, quería más de Ripley en pantalla. El director luchó para hacer valer su idea original, pero terminó renunciando al enterarse de que Fox había contratado a un guionista paralelo para que vaya construyendo una historia mejor. Es por eso que rápidamente había que buscar un nuevo guionista y director para reorganizar un proyecto que ya había sido aprobado. Los productores de Brandywine, Walter Hill y David Giller, se hicieron cargo del nuevo guión. Buscaron acomodar las ideas que había aportado Ward, pero aceptando todos los pedidos del estudio. Es por eso que tenían que buscar un director que aceptara trabajar en todo este caos. Fue ahí que surgió una joven promesa que tan solo había dirigido videos musicales y había trabajado como editor en Industrial Light and Magic. Ese era David Fincher. La idea de Fox era básicamente tener un director que aceptara todas las bajadas de línea
e hiciera la película que el estudio quería. Una de las primeras modificaciones del guión era volver a traer a Ripley al protagónico absoluto. Sigourney estaba interesada en volver, ya que le ofrecían un sueldo altísimo y el puesto de coproductora. Una de las ideas del guión anterior que no fue descartada era la muerte del resto de los tripulantes. Existieron ciertos rumores de que la misma Sigourney había pedido que no se le diera continuidad a este grupo. Ella sentía que el personaje de Ripley tenía que seguir en modo solitaria, algo que contradecía la visión de James Cameron, que había dejado vivo a sus actores favoritos para que formen un equipo para futuras películas. It's a hard character to write, Ripley. They're really the only ones, except for maybe Jim, who understand her, because she's always written like a very tough, obnoxious woman by other writers, you know. Cuando Michael Biehn se enteró que no iba a ser llamado para volver, se molestó mucho, pero sobre todo cuando se enteró que iba a aparecer su cadáver al principio de la película, por lo que hizo que su abogado amenazara al estudio con demandarlos si utilizaban su imagen. Finalmente le pagaron para que aparezca al principio de la película y para utilizar su fotografía brevemente. So then we got a call, a month or two later that they wanted to use my photograph. I said, now you can pay me. So they did. So I got paid almost as much for that photograph as I did for the first movie that I did. Toda la producción tenía un fuerte problema por delante. Es que ya se habían construido los sets en base al guión de Vincent Ward, una idea que había sido descartada. Se habían invertido muchos millones de dólares para construir escenarios impactantes y ahora no iban a ser utilizados. Es por eso que tuvieron que comenzar a modificarlos y transformarlos en una prisión, ya que ahora la película se iba a ambientar en ese escenario. Mientras todo se volvía a organizar, algunas cuestiones se iban demorando. Nadie sabía de qué iba a tratar esta nueva historia, así que solo trabajaban en aquellos elementos que iban a estar segurísimo en el film. Las criaturas iban a estar presentes, así que se iba avanzando sobre el traje del xenomorfo. Crearon un facehugger que iba a tener características similares a la reina alien de la película anterior, que finalmente no terminó saliendo, y por último se iba avanzando en los maniquís de los cadáveres de la tripulación de la nave de Ripley. Se sabía que estos personajes iban a estar muertos, así que se buscó aprovechar ese tiempo para crear cuerpos lo más realistas posible. Para David Fincher no iba a ser una producción fácil. Todos los días tenía que afrontar un rodaje sin un guión terminado. A medida que se iba escribiendo, él tenía que ir organizando cómo filmaría cada una de las escenas, y esto generaba que todo sea un caos absoluto. El director hacía lo que podía con las posibilidades que tenía, pero se enfrentaba constantemente al estudio. Fincher no era esa clase de director sumiso que Fox deseaba, así que él quería hacer respetar su trabajo y su visión para el proyecto. He hasn't acted like a first-time director, and I think that's one of the things that surprised Fox, because he isn't grateful for this amazing opportunity. He's not going, oh, yes, thank you so much, and I'll do whatever you say. He's sort of going, you gave me this job, and I'm going to do it my way, and I'm going to do it the best I can. It's amazing to me that Fox is the #1 studio in the country because they're all such a bunch of morons. Todos destacaron lo increíble que Fincher era para trabajar y la llegada que tenía con los actores. Sigourney lo amaba y rápidamente la convenció de que se pelara realmente para esta película. Fincher tenía ideas ambiciosas para el proyecto y una de ellas era mostrar una nueva criatura en el film. A David se le había ocurrido hacer una versión más salvaje del xenomorfo que tuviera un estilo que se asemejara a un puma. Es por eso que volvieron a llamar a Giger para que diseñara esta criatura. El artista pasó semanas armando diferentes estilos para la criatura e incluso estuvo creando modificaciones para el xenomorfo convencional. Giger enviaba todos estos bocetos por fax y llegó a tener diferentes devoluciones de Fincher acerca de sus ideas, pero de un día para el otro no le contestaron más y el artista supo que lo habían dejado de lado de la producción. Giger, a partir de ese momento, expresó su enojo y comenzó a tener una relación muy tensa con Fox. La falta de respuesta se dio por el caos que existía en el rodaje. Todo el tiempo se estaba modificando el guión, no se sabía bien por dónde iba la historia y hasta se grababan escenas que luego no iban a servir para nada. Y justamente en ese caos era donde se iba a dar la aparición de la nueva criatura
que tanto quería el director. Se había filmado una escena donde uno de los búfalos, que al principio de la película se encargaban de mover la nave de Ripley, aparece muerto y luego una criatura sale de su interior. La idea es que ahí se viera esta nueva criatura, la cual Fincher había llamado el Bambi Alien, ya que la idea era reflejar cómo la criatura adoptaba ciertas características de su portador, y en esta oportunidad veríamos un alien con piernas mucho más desarrolladas. Para crear a esta criatura se basaron en el diseño que Giger les había enviado y se trabajó en una marioneta que pudiera replicar ese movimiento tan particular que el director buscaba. Finalmente, se optó por eliminar esa escena y modificarla para que la criatura saliera de adentro de un perro. Para ese momento a Fincher se le ocurrió disfrazar a un perro de verdad con un traje de la criatura y ver si podría ser utilizado delante de cámara. La idea era usarlo en un plano rápido, en la oscuridad, y solo mostrar cómo la criatura estaba huyendo. Esto era difícil porque el perro no aceptaba del todo el disfraz, incluso tuvieron que modificarle la parte de la cabeza para que el animal pudiera ver. Una vez que lo llevaron al rodaje y probaron, se dieron cuenta que no funcionaba. Tenía una caminata muy estática. Era muy obvio que era un perro disfrazado. Para el caso del xenomorfo fue otra historia diferente. Hicieron modificaciones pero no tuvieron en cuenta las ideas de Giger. En esta oportunidad sería una sola criatura, así que había un solo actor que lo interpretaba. Tomaron un molde de él e hicieron un traje que fuera perfecto para su anatomía. Este tan solo se iba a utilizar para las escenas donde la criatura interactuaba con los personajes. El problema es que al no saber cuánto había que grabar, el actor llegaba a estar disfrazado más de 13 horas por día. El sacar y poner el disfraz hacía que se rompiera, así que había que evitarlo. Gran parte de las escenas que vemos de la criatura no fueron interpretadas por ese actor disfrazado. Fincher buscaba que este xenomorfo tuviera un despliegue nunca antes visto, así que era imposible que un actor lograra hacerlo. Es por eso que buscaron hacer estos movimientos mediante el ya conocido stop motion, pero el resultado no le gustaba al director, quedaba como entrecortado y no tenía ese dinamismo bien intenso. Es por eso que para esta película buscaron innovar. Se realizó algo un tanto parecido pero delante de una pantalla azul, y la criatura hacía sus escenas con movimientos en cámara lenta para luego ser acelerados y poner esa imagen sobre lo que había sido rodado en el set. Esto generó una criatura con movimientos nunca antes vistos. No sé qué tan bien envejeció, pero sí logró reflejar lo que el director buscaba. Todo el rodaje de la película estaba yendo bastante mal, es por eso que Fox ordenó que se cortara el rodaje, que todos volvieran a Estados Unidos y se comenzara a editar el material que habían grabado para así darse cuenta qué era lo que le faltaba a la película. Fincher editó parcialmente y escribió algunas escenas para darle más lógica a la historia. Sigourney no estaba muy feliz de volver. El problema que tenía la actriz es que no quería volver a raparse. Había sufrido mucho lo que tardó en volver a crecerle el pelo, así que quería hacer respetar la cláusula de su contrato, que decía que en caso de volver a raparse se le iba a tener que pagar $40.000. El estudio prefirió no hacerlo e invertir $15.000 en crear un cuero cabelludo tan real que pudiera cubrir el pelo de la actriz y que nadie se diera cuenta. Uno de los momentos que se cambiaron de la película fue el final. Nadie sabía cómo iba a terminar Alien 3, y ahí surgió que volviera a aparecer la versión humana de Bishop. Originalmente el actor Lance Henriksen no iba a aparecer, por eso no se lo tuvo en cuenta para el momento donde recrearon al Bishop todo destruido. Para esa escena crearon un animatronic de verdad, utilizando un modelo de la cara del actor que había quedado de la película pasada. Otro momento modificado del final fue la muerte de Ripley. Siempre se supo que el personaje iba a tener un alien adentro, específicamente un embrión de la reina madre, pero ella iba a ser salvada. A último momento se decidió que ella se suicidara y se arrojara al fuego. Esto también estuvo cerca de cambiarse, ya que a pesar de que todavía no se había estrenado, se habían enterado de que Terminator 2 terminaba con el personaje cayendo en lava y no querían que parezca una copia. Así que para diferenciarse buscaron que ese momento sea lo más impactante posible y decidieron
que mientras cae el rompepechos salga de su interior. Para eso crearon un animatronic que se movía en el pecho de la actriz, el cual era el más avanzado hasta el momento. Pero lo que no dejó contento a los realizadores es el fuego en el que ella cae, ya que no pudieron trabajar con tiempo y no se veía muy bien. El estreno de la película fue en mayo de 1992 y no tuvo una muy buena recepción por parte del público estadounidense. Claramente no era una entrega muy similar a las anteriores. Sin embargo, la película funcionó en el resto del mundo. El film tuvo un presupuesto de 60 millones, mucho más grande comparado a las entregas anteriores, pero esto claramente fue por la cantidad de problemas que existieron en el detrás de cámara. Sin embargo, funcionó muy bien y logró recaudar 160 millones, consiguiendo números muy similares a las entregas anteriores. Los números nuevamente habían dejado conforme a Fox, que más allá de todas las polémicas del detrás de cámara, tenía la intención de hacer una entrega más acerca de este universo. A diferencia de todas las oportunidades anteriores, no había un final que pudiera ser aprovechado para continuar la historia de la saga. Brandywine se oponía fuertemente porque creían que iba a arruinar la franquicia, pero sus opiniones no tenían mucho peso. Así que comenzó la danza de ideas y existieron una gran cantidad de versiones. La que más fuerza estaba tomando era la de hacer un crossover entre esta franquicia y la de Depredador, pero todo cambió cuando Fox contrató a Joss Whedon, de quien hablamos en este canal por su importancia en el universo Marvel. Joss había dejado una gran impresión en el estudio por sus trabajos previos, así que le pidieron que hiciera un nuevo guión para la franquicia. Les presentó toda una historia muy desarrollada que tenía como protagonista un clon de Newt, la joven niña que sobrevivió en Aliens, pero apareció muerta al principio de la 3. La historia tenía un tercer acto en la Tierra con toda una batalla final. A Fox le gustó mucho la idea, pero quería traer de vuelta a Ripley, así que le pidieron que volviera a escribir la historia. Y por eso Joss cambió el foco y decidió que sea un clon del personaje de Sigourney. Brandywine nuevamente hizo todo lo posible para evitar que esto continuara. So we read their script and we thought, well, this is just going to ruin this franchise. This just doesn't work at all. El primer inconveniente era que Sigourney aceptara volver, pero una vez que le presentaron el guión, la actriz quedó encantada y aceptó nuevamente ser el rostro de esta cuarta entrega. I remember sort of sitting in one of the execs' offices and they said they were writing the script, and I was stunned, frankly, because one of the reasons I died was really to liberate this series from Ripley. For the sake of the series, and also because I heard they were going to do Alien versus Predator or something that I thought was just sounded awful, I wanted out. They told me they were writing a new draft and that I'd be very, I would find it very provocative how it was brought back. Esta película trata 200 años después de los eventos de Alien 3. Los científicos crean un clon de Ellen Ripley utilizando ADN de muestras de sangre tomadas antes de su muerte. El ADN de la reina Alien se ha combinado con el de Ripley, lo que resulta en que el clon crezca con un embrión en su interior. Una de las cosas que más le sedujeron fue el camino que ahora recorrería Ripley. La idea de que iba a existir un error de clonación le permitiría explorar más al personaje, ya que al convertirse en parte humana y parte alien, crearía incertidumbre sobre dónde estaban sus lealtades. Pero sobre todas las cosas, lo que más le conmovió fue la seriedad del proyecto que le presentaron. Le ofrecieron un contrato de $11 millones y una nueva acreditación como productora. También se habían asegurado estrellas que la acompañaran como Ron Perlman, Winona Ryder y el gran Brad Dourif, entre otros. Además, nuevamente iban a apostar por un nuevo director promesa, Jean-Pierre Jeunet. Este director francés fue llamado por su estilo visual único. Él ya tenía experiencia en la ciencia ficción con la película La ciudad de los niños perdidos. La particularidad de este director es que entendía muy poco inglés a la hora de ser contratado, así que tenía que estar con un traductor en todo momento. Esta iba a ser la primera película de la saga en ser grabada
completamente en Estados Unidos, lo cual en principio fue un gran problema porque no conseguían estudios. Simultáneamente se estaban filmando Titanic, Starship Troopers y Jurassic Park 2. El rodaje comenzó a fines de 1996 y tuvo la particularidad que iban a comenzar con lo más complejo de toda la película, la secuencia bajo el agua. Durante 3 semanas todo el equipo se tuvo que preparar intensamente para estar a la altura de semejante desafío. Toda la secuencia había sido planteada con planos de muy corta duración, bien variados, para que así los actores tuvieran que filmar tramos cortos y luego poder recomponerse, ya que no solo era ponerse el respirador, sino que tenían que calmar su respiración y así podían nuevamente volver a filmar una escena. Para Winona tuvo el doble de dificultad. La actriz había sufrido un accidente en su niñez donde casi muere ahogada, por lo que el trauma le había evitado sumergirse debajo del agua hasta ese momento. Se preparó durante semanas, pero el primer día de rodaje entró en crisis y sufrió un ataque de pánico. Con mucha paciencia se fue animando a cada vez hacer más, hasta que logró realizar todas sus escenas. Algo similar pasó con Sigourney, quien había estado involucrada con otros proyectos, así que no pudo entrenarse para este rodaje. El día que llegó y comenzó a grabar, empezó a sufrir de una especie de claustrofobia y tuvieron que demorar el rodaje, darle tiempo a que se prepare y así podrían continuar. Algo que molestó bastante al equipo fue el mal olor que existía en el lugar. Los tanques no eran vaciados y limpiados, por lo que la basura se mantenía en el lugar y comenzaba a acumular malos olores. El problema fue cuando varios del equipo comenzaron a sufrir infecciones y más tarde se enteraron que esto se debía a que integrantes del equipo orinaban en el agua que trabajaban. It was like the worst experience of my life, hands down, I think. La película tenía como objetivo volver a las bases. Es por eso que iba a estar asentada en un ambiente mucho más similar a la de la primera y segunda entrega, pero además era necesario volver a traer a las criaturas que eran un pilar fundamental en la saga. Es por eso que para esta cuarta parte contrataron a personas que tenían experiencias. Estos habían sido los ayudantes de Stan Winston en Aliens y ahora habían abierto su propia compañía. Ellos se pusieron el objetivo de generar efectos visuales que estuvieran a la altura de una película de los 90. Es por eso que sentían que era clave renovar y refrescar las criaturas ya conocidas. Con el xenomorfo fueron más sutiles, le dieron rasgos muy puntiagudos en la cabeza y barbilla y le hicieron más exagerados los hombros, cola y caja torácica. Los famosos huevos fueron renovados. El director sentía que se abrían de una manera muy mecánica, así que pidió mejorar esto y que se vean más orgánicos. Es por eso que involucraron a 7 titiriteros por cada huevo para brindarle tanto movimiento que así consiguieron que se vea natural. También quisieron actualizar brevemente el rompepechos, que en esta oportunidad saldría de un cráneo, lo cual me parece que es una idea espectacular. También incorporaron algunos diseños propios. Recordemos que para esta época Giger consideraba a Fox como sus enemigos y no tenía intenciones de volver a trabajar con el estudio. Es por eso que comenzaron a modelar diferentes ideas y ahí nació el xenomorfo nadador. Estos eran bastante similares a los convencionales, solo que tenían una cola con forma de remo. Este traje fue muy difícil de crear, ya que tenía que ser resistente al agua. Fue probado muchas veces y parecía estar bien, pero el día del rodaje el agua entraba por todas partes. Pero si había un momento donde estos realizadores se iban a lucir, era la secuencia donde veríamos las distintas versiones de Ripley clonada, que habían salido muy mal. Una de ellas era una versión de una Ripley pequeña. Para crearla se basaron en fotografías de Sigourney cuando era una niña. Luego estaban todas las otras versiones que eran creatividad pura de los creadores y buscaban mostrar que cada criatura había sufrido y mucho. La mejor de todas, sin duda, era la que involucraba a la actriz en el maquillaje. Ella se iba a meter debajo de una mesa y solo aportaba el rostro para la criatura. Con este personaje se buscó que sea lo más impactante posible, que al conectar con Ripley, ella sintiera de forma inmediata que tenía que matarla. Pero si había algo que habían rescatado del clon de Ripley, era la reina madre que se estaba gestando en su interior, la cual vemos crecer en esta película y cómo da a luz a nuevas criaturas. Pero una de ellas tenía que ser especial.
El director buscaba que naciera un híbrido de humano y alienígena que considerara a Ripley como su madre. Esto iba a ser todo un desafío, ya que la criatura iba a tener que actuar, mostrar expresiones, cosa que ninguno anteriormente había realizado. Es ahí que surgió el recién nacido, esta criatura que fue diseñada como un niño pequeño, completamente horrible. Para crear a esta especie se necesitó realizar el animatronic más desarrollado hasta el momento. El mismo requería de 9 titiriteros que lo operaban no solo de su cuerpo, sino que también todas las expresiones de su rostro. La criatura inicialmente hasta tenía genitales, era una mezcla de los femeninos con los masculinos. Todas sus escenas fueron grabadas con esta característica, pero el estudio quedó tan perturbado con lo que se veía que decidió removerlo digitalmente. Es que parte de la renovación de las criaturas era la inclusión de lo digital. Para esta película ya estaba más naturalizado crear ciertas imágenes por computadora. Una escena estaba planteada con un efecto digital, pero Sigourney sorprendió a todos. Había un momento donde Ripley tiraba de espalda una pelota de baloncesto y la embocaba al aro. Obviamente esto era súper complejo y la pelota iba a ser animada, pero al momento de grabarlo y en la primera toma, Sigourney la embocó. Todo el rodaje le había costado al estudio un presupuesto bastante alto de $70 millones, lo cual en noviembre de 1997 generó un gran nerviosismo por parte del estudio para ver si esta entrega nuevamente daría números interesantes. Y Alien no volvió a fallar, porque la cuarta entrega iba a generar una recaudación de un poco más de $160 millones. Alien Resurrection no sería la última entrega de esta franquicia, pero antes de seguir y conocer todos los detalles hay que meterse en otra saga. Pero esto depende de cuánto amor le den a este video. Muchas gracias por haber visto el video, no olvides suscribirte si te gustó y seguirnos en nuestras redes para más contenido. Nos vemos en la próxima.